Creo que muchos de nosotros hemos escuchado eso de que no debemos temerle a los fantasmas, porque a fin de cuentas no hacen nada, no pueden dañarnos, ni siquiera nos pueden tocar. Bueno, eso es lo que dicen, pero aquí ya hemos escuchado varias historias, testimonios de estos eventos, que en verdad nos cuentan lo contrario. Hay muchas preguntas que siempre me he planteado de estos seres, que sí pueden interactuar con nosotros de forma física como mínimo. Las iré dejando algunas de ellas a lo largo de esta entrega, que le aseguro puede que nos cambie un poco la perspectiva de lo que se sabe hasta ahora de todo este tema. ¿Nos acompaña? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y comenzamos con la historia de Clara Monroy, quien desde Luisiana, Estados Unidos, nos cuenta esto. Por allá del año 2014 pude comprarme mi casa en Jennings, en Luisiana. Una amiga mía me había ayudado a conseguir una a muy buen precio, muy buena ubicación, y como ella era agente de bienes raíces, no tuvo problema en ofrecerme varias que me llamaron la atención, de acuerdo a mi presupuesto. Pero esa fue la que me ganó por completo. Y de esa casa solo podría decirles que quedaba en la calle Mary, una de un piso, de madera. En ese entonces era gris con blanco, preciosa, pero ya se le veían sus años. Total que esta propiedad era barata, relativamente, porque tenía varios desperfectos, cosas que arreglar del interior, un sistema ahí de electricidad malogrado y le tenía que meter reparaciones, nada que se saliera de mi presupuesto. Y pues ahí entendí el por qué era tan barata. Me mudo de casa de mis padres, tomo mis pocas cosas, mi novio me ayudó a cambiar todo. Él y yo no teníamos planes de vivir juntos aún, por lo que solo pasó esas primeras noches conmigo en esa casa, en lo que yo me acostumbraba. Pero desde las primeras horas en que yo me quedé sola en esa casa, mi novio se fue a trabajar. Yo tenía cosas por hacer, reparar unas repisas, quitar otras, empezar a retirar muebles ya gastados de la cocina. Y aún así, con el ruido que hacía en mi casa por todo este movimiento, volteaba de repente confundida porque escuchaba cómo decían el nombre de Maribel. La voz sonaba a la de un hombre. Parecía como cuando alguien regaña a un pequeño o le habla de una forma molesta. Y esa voz sonaba tan cerca de mí que me costaba demasiado pensar que era de alguna casa de los vecinos. Si ustedes buscan en el mapa, en la aplicación, fotos de esta calle que les digo, las casas están muy separadas como para pensar que una voz que sonaba como un grito viniera y sonara tan cerca de mí y que fuera de alguna casa de al lado. Esto me pasó en varias ocasiones, solo que sí noté que si estaba en la cocina, llegaba a escuchar esa voz de hombre viniendo del baño, luego detrás de mí. Si me movía del cuarto, lo escuchaba hablando desde el fondo, allá por el closet. Si estaba en la sala, lo oía en el comedor. Era una voz que se movía y siempre sonaba con distinta intensidad, pero molesta. Solo decía eso. Maribel. De esa voz, de tanto que lo escuché, y tuve claro que algo raro había en esa casa. Lo noté apenas desde el primer día que me quedé sola. Con la luz del sol no me daba tanto miedo. Ya sabía que eso no debía pasar, que no podía ser algo bueno, o de alguien vivo al menos no, pero como que te aguantas de alguna manera, hasta que cayó la noche. Como estuve muy ocupada durante todo el día, tenía con qué distraer mi mente de lo que oía en el día. A mi novio le conté por teléfono esto antes de acostarme, lo que había pasado, y trató de darle muchas explicaciones, de tranquilizarme, porque al menos en ese punto yo me sentía más confundida que asustada, porque casualmente esa voz sonaba cada que yo hacía algo. Entonces podía ser ya tema de mi mente por sugestión. Me quedé dormida apenas me bañé y me acosté. Estaba derrotada. Pero en la mañana escucho la alarma de mi teléfono. Se me hizo raro escucharla lejos de mí,
Pensé en apenas esos segundos que intentaba abrir los ojos, que a lo mejor por andar tan cansada lo había dejado en un peinador que tenía y abrí los ojos. Yo, acostada en mi cama, estaba en la puerta de mi cuarto, el mueble donde tenía mi teléfono, el buró que debía estar al lado de mi cama. Estaba hasta el otro extremo del cuarto, donde también debería estar yo junto a la cama. Me habían movido junto con ella, no sé a qué hora, y ahora estaba mi cama atravesada, tapando la puerta para salir, pero abierta. Yo brinco de la cama del susto, me pongo a revisar la habitación. Por mi mente pasó que quizás y alguien se había metido, me había robado cosas, pero la ventana estaba completamente cerrada y todo estaba en orden. Maribel. Ahora sí la escuché, sin ningún ruido de por medio. Alguien hablaba en la sala, yo tenía la puerta abierta. Pasé por encima de la cama, preguntando en voz alta si había alguien. Maribel. Volvieron a hablar, tan alto. Esa persona estaba molesta, pero yo ya estaba en el pasillo. Escuché eso desde la sala, donde yo tenía la vista fija, y de repente me sueltan una cachetada. A mí jamás me habían dado una, no tenía con qué compararla, hablando de fuerza con la que yo la sentí, ya que hasta me dolió el cuello, porque eso me hizo girar bruscamente la cabeza por la fuerza. Pero no había nadie. En mi casa yo estaba completamente sola, y aún así como que mi mente no quería aceptar las cosas que pasaron. Corrí directo al espejo del baño, me vi en el reflejo, con ese dolor de cuello un poco más fuerte que el de la mejilla, y ahí estaba la marca. Tenía todo el cachete derecho rojo, hasta mi cabello por esa parte de mi oreja derecha estaba todo despeinado, imagino que por el golpe. Tomé una ropa, me salí corriendo, me subí al auto y le pregunté a mi suegra, quien vivía en Mermentau, a unos minutos de ahí, que si podía llegar a su casa porque me había pasado algo. Me dice que sí, conduzco hacia allá, aún tenía tiempo de sobra para mi empleo, y cuando llego me ve y me pregunta que si había sido su hijo quien me hizo eso. Yo, alarmada, pensando en cómo se veía eso, le dije que no. Por eso quería hablar con alguien. Ella y yo teníamos buena relación, pero no sabía cómo se tomaría el tema si le decía tal cual que un fantasma me había hecho aquello. Sin embargo, no tenía de otra, y le conté cómo pasaron las cosas. Ella no parecía creerme, lo noté en su cara, y le dije que le hablaba con la verdad. No había visto a mi novio aún. Se supone que lo vería hasta la noche de ese día, y como él vivía con su madre, que era una mujer mayor, a ella sí le constaba que él esa mañana se fue directo a su trabajo, y cuando cayó en cuenta de eso, hasta la expresión le cambió. Me hizo de almorzar, me preguntó varias cosas de la casa, y entre ellas me preguntó que si yo le había preguntado por el pasado de la casa a mi amiga, la de bienes raíces. Le dije que sí, que me lo dijo todo, que por qué. Te digo porque todo lo que haya pasado ahí, si alguien falleció en esa casa, te lo tienen que decir. A lo mejor tu amiga ni sabe, no creo que te haya mentido, pero dile que le pregunte a la persona que te la vendió sobre si algo malo pasó en esa casa. Si no, ¿quién más pudo hacer eso? Me dijo, mientras me daba unos hielos envueltos en una toalla, porque no me di cuenta hasta que ella me lo dijo y me vi en su espejo, pero la cara toda la tenía tan hinchada de ese lado, seguía teniendo la marca, y el cuello me estaba empezando a doler cada vez más. Desde casa de mi suegra le llamé a mi amiga, le platiqué lo que pasó, y ella se enojó bastante por lo que ocurrió, y me dijo que en un rato me llamaba, le llamaría a la persona de la casa, y también me recomendó intentar hablar con los vecinos, a ver si algo sabían de los inquilinos anteriores, porque a lo que ella sabía, había vivido una pareja solamente hace 4 años antes de mi compra, y nada más ellos. Y en ese rato que almorcé con mi suegra, tenía 40 minutos para llegar a Jennings e ir a mi trabajo, pero antes de salir,
El cuello me empezó a doler de una manera tan fuerte que ya me costaba girar la cabeza. Le llamo a mi jefa, aviso que no podré ir, y ella me dice que no hay problema, que me revise. Y mi suegra me lleva con una conocida suya, enfermera. Me revisa, me lleva con un médico conocido suyo, me revisan de nuevo y me hacen una radiografía. Y me dice el médico que tenía un latigazo cervical. Me ponen collarín, me dan varias indicaciones y me preguntan que si había chocado o algo. Les digo que no, que tuve un accidente en mi casa, y el médico no dejaba de verme el cachete. Me insistió en que le dijera para entenderme mejor qué podía hacer y cómo llevaríamos una recuperación. Pero le dije que no me iba a creer. Solo le mencioné que me habían dado una cachetada muy fuerte, pero que no había sido nadie visible. Y él se limitó a partir de ahí en preguntarme. Quizás creyó que no le quería decir la verdad, lo que él creía, y no importó. Fuera de eso me atendió excelente. Y así, toda inmovilizada, mi suegra se ofreció a llevarme a mi casa, a ir conmigo para platicar con algún vecino. Y yo, por más adolorida que estaba, le dije que sí, no quería estar en la casa. Apenas nos estacionamos afuera de mi casa, mi suegra vio a una vecina de al lado. Ella estaba regando su pasto y me dice mira, vamos con ella a ver si sabe algo. Nos bajamos. Mi suegra la saluda desde lejos. Suerte que esta vecina, una señora de la edad de mi suegra, era una persona lindísima. Yo no había podido conocer a nadie en esos días, y al verme llegar así, luego de que me presenté y le dije que esa era mi casa, la vecina, con la manguera en la mano, tenía la boca abierta, bien sorprendida al verme y más al escuchar a mi suegra, preguntándole que si sabía algo del pasado de esa casa, de los inquilinos anteriores. Nos invitó a pasar a su casa, cerró la llave del agua, nos preparó unas sillas en su mesa y ella, en todo momento que estuvimos en su casa, no dejaba de verme la mejilla, preocupada. Y nos empezó a contar que ahí, hace tiempo, había vivido una pareja. Era cierto. Ellos tendrían unos 35 o 40 años, pero que siempre se estaban gritando, que oía hasta su casa cerrones de puerta, groserías, que aventaban cosas, que alguno de ellos a mitad de la madrugada se iba bien enojado y que a los dos les llegó a ver marcas en la cara. Por eso me confesó que al verme le hizo recordar tanto a aquellos vecinos, y nosotras no le dijimos el tema de lo que yo escuchaba en esa casa, pero la vecina nos dijo el nombre de los dos, y la mujer se llamaba Maribel. A mí casi se me baja toda la presión. Le comenté, luego de que respiré, tratando de no alterarme aún más, que había escuchado la voz de un hombre diciendo ese nombre, no una, ni dos, tres veces, muchas veces a lo largo de esos 2 días apenas, y la vecina se asustó aún más. Hasta se disculpó por decirnos eso. Nos dijo que no me quería asustar o preocupar. Y luego yo le pregunté que si había fallecido el hombre o alguno de los dos. Pero ella me dijo que no, que una mañana simplemente ya no los escucharon o los vieron por ahí. Un año después, la casa se puso en venta. Nos quedamos hablando de eso. Realmente no podíamos llegar a alguna conclusión. Si la vecina nos decía que no falleció nadie ahí, ¿qué podíamos pensar? Ya que nos dijo que de haber ocurrido algo, que llegaran ambulancias o lo que fuera, se habrían dado cuenta alguno de los vecinos, pero no fue así. Y más de rato mi amiga me llamó y me dijo que había hablado con la persona que me vendió la casa, que resultó ser tía de la chica que vivía ahí, aquella pareja, Maribel. Le dijo que si no nos comentó nada de que había fallecido alguien en esa casa, es porque nunca fue así. Ellos seguían vivos, se separaron, pero seguían con vida. No sabía qué podía hacer. Le pedí que le comentara a mi amiga, la de bienes raíces, a la tía de aquella persona, a ver si de algo servía, que le contara lo que pasó. No esperaba ni quería un reembolso. ¿Cuál sería el motivo? Si lo hablamos en temas realistas, ¿qué podía decir?
y mi suegra me preguntó que si quería irme a su casa unos días. Yo lo hablé con mi novio y él, al verme en ese estado, aceptó. Me dijo que le llamaría a unos amigos suyos, hasta pidió sus días de vacaciones y me dijo que esperara en su casa. Me quedaba algo lejos de mi trabajo, pero yo no quería estar ahí. Sin embargo, tampoco podía aceptarle a mi novio que hiciera lo que me dijo, ya que me comentó que transformaría la casa por completo. Sus amigos le ayudaron con eso, y luego de una semana y unos días regresé a la casa. Tanto por fuera como por dentro, había cambiado por completo. Eso hasta me hizo llorar porque me habían remodelado la casa, y entre muchas cosas que son bien emocionales para mí, y que ahorita no vienen al caso contar, de todo eso que le cambiaron. Ellos, todos sus amigos y mi novio, se ofrecieron a quedarse a pasar la noche en la casa, y les dije que sí. Invitaron a sus novias, llevaron camas inflables, me regalaron un sillón, y hasta se sentía muy diferente esa casa. Tanto así que durante toda esa semana, quedándome por completo a solas, nunca volví a escuchar a ese hombre y me recuperé. No sé si lo que me dio aquella cachetada habría sido algo propio de la casa, un fantasma o algo, pero coincidía con lo que me contaron porque hasta la persona que me vendió la casa y estuvo en contacto con mi amiga le confirmó lo del nombre de Maribel. Entonces, ¿qué fue eso? Algo seguro de lo que vivía la pareja se quedó almacenado ahí y lo resentí en forma de aquella cachetada. En este caso, por ejemplo, donde las personas están seguras de que quien se manifestaba de alguna forma no había dejado este mundo, ¿de qué hablamos aquí? ¿Será que todo lo que ocasionen momentos espantosos alguna vez en esa casa se materializarán así? ¿Ha escuchado algo similar? Vámonos con César Prado, quien desde Chihuahua, México, nos cuenta lo siguiente. Esto que me pasó, audiencia del mausoleo y Alan, me tomó por tanta sorpresa. Estuve en los dos extremos de las emociones porque cuando yo tenía 14 años, había llegado a mi casa de la secundaria. Normalmente me quedaba solo hasta las 5 de la tarde, que llegaban ya mis papás. Soy hijo único. Entonces estoy ahí, solo, en la cocina, haciéndome de comer. Puse la televisión de fondo. Tengo las manos en el sartén, en un cucharón, revolviendo la comida para que no se me quemara y eso. Cuando de repente que me bajan el panza hasta los tobillos, como cuando tus amigos te lo hacen de broma. Mis amigos y yo malamente hacíamos eso. Yo volteo de, ¿qué onda? Con las manos ocupadas y... Estoy en la casa completamente solo. Hasta sentía que me estaba volviendo loco, porque no dejaba de reírme por lo que ahora sabía que me había hecho un fantasma. En mi casa nunca se aparecían cosas. El pants no me quedaba grande. Nunca una ropa se me había caído de esa manera. Me habían jalado la prenda directamente hacia abajo. Pero yo estaba completamente solo ahí. Y estaba cayendo en la locura, porque no dejaba de reírme por lo chistoso que había sido eso, y al mismo tiempo tenía miedo, porque nunca me había pasado nada paranormal, y ahora esto me hacía creer en los aparecidos y eso. Aparte, que sí te podían hacer este tipo de cosas, humillarte de alguna manera. Por lo que a partir de ese día, viví con el miedo de que ya no solo mis amigos me hicieran eso, sino también lo que anduviera por mi casa. El término de fantasmas que coloquialmente conocemos entre todo este mundo, ¿serán siempre los que tengan la capacidad de tocarnos? Pero ¿por qué en otras ocasiones hemos entendido que no pueden siquiera comunicarse con palabras? Esto, claro, abre una infinidad de posibilidades al pensar en qué hay cuando dejamos este mundo. ¿De qué dependerá de que cuando alguien fallece tenga ciertas capacidades, maneras de comunicarse, todo eso? A lo mejor ya me estoy yendo muy lejos, ya me dirá usted. Y ahora, vámonos con Carolina Barrientos. En lo que nos comenta usted, nos movemos a Nicaragua y desde allá nos cuentan lo siguiente. Cuando era niña, estaba en una escuela en Estelí.
y como mi mamá era maestra de esa escuela, me quedaba hasta después de que los niños se iban a sus casas, y pues siempre encontraba algo con que entretenerme. Solía quedarme en un salón de mi grado. Yo tenía 7 años, por lo que había ocasiones cuando me quedaba dormida de plano, en alguna de las sillas recargada en una mesita, pero siempre era en ese salón. Y así fue a lo largo de casi un año, hasta que en las últimas semanas, sabiendo que era yo la única niña que se quedaba siempre ahí, sola, me dio mucho gusto en una de esas veces que me dormía en el salón, también sola, ver que había una niña ahí conmigo. Ella era una niña más blanquita que yo, con el cabello muy claro. Parecía ser un poco menor, a lo mejor solo por un año, y ella estaba sentada en otra mesita, rasgando una hoja de papel. Por eso me despertó, por el ruido de la hoja rompiéndose. Y la saludo, feliz de verla, no la conocía. Ella tenía el mismo uniforme que yo. Pero cuando le hablé, esta niña levantó la mirada y me vio con mucho coraje. A mí me espantó que me viera de esta manera porque le había cambiado también la forma de su cara, porque ahora parecía ser alguien un poco mayor. La recuerdo y pasó de verse como una niña de mi edad a una adolescente y luego a una adulta, en eso que me volteaba a ver y se le arrugaba la cara del coraje. Tenía la cara de una mujer adulta en el cuerpo de una niña. A mí, por el miedo, no se me ocurrió ni levantarme, solo me quedé ahí. Pensé en mi mente de infante que había hecho algo mal por haberla distraído, pero ninguna maestra me había regañado alguna vez por algo así. Aparte, ella parecía ser una niña. Había algo en toda ella que no me dejaba asegurarme de que en realidad era una persona mucho mayor, ya incluso que mi mamá. En eso pensaba cuando se levanta. Veo su estatura y era igual a la mía, chaparrita, bajita, pero con el cabello largo a los lados y la cabeza un poco grande para el resto de su cuerpo. Ver a esa persona, ser ente, lo que fuera, tan de cerca que se paró a mi lado. La tuve a menos de 1 metro de mi cara, viéndome con esa cara de enojo y conmigo, temblando, viéndola sentada. Ella levantó una de sus manos y me pellizcó tan fuerte el brazo que no importó que llevara la blusa del uniforme. Sentía que me ardía tanto. Me había dado casi la vuelta con los dedos en la piel del hombro y su cara se le arrugó todavía más al hacerlo, del coraje. Yo solté un grito obviamente y ella, luego de sostenerme así por unos 2 segundos más, solo caminó detrás de mí y yo por levantarme de la silla, caminar hacia la puerta, ver por la ventana que mi mamá venía junto con una compañera suya. Y yo no esperé hasta que llegaran conmigo para señalarles con la mano a aquella niña, señora. Pero ese salón estaba vacío. En las ventanas habían estas protecciones tipo mallas a lo largo de todas. No pudo salirse por ningún lado ni esconderse. Y cuando les dije lo que me había ocurrido, que una señora chiquita me había pellizcado así y que se había escondido conmigo sin dejar de ver ese salón, no había nadie más. Ellas solo me llevaron a la dirección, donde se quedaban a platicar por un buen rato antes de irnos. Y la otra maestra le cerró con seguro al salón. Ni siquiera se asomaron luego de que les conté lo que me pasó. Llegamos a la dirección. Me levantaron la blusa de parte del hombro, me revisaron y hasta estaba sangrando. Me ardía, nunca me habían pellizcado de esa forma y fueron por un algodón, me limpiaron. Ellas no me dijeron nada, pero yo sí vi el algodón con el que me limpiaron. Estaba todo lleno de esto rojo y de algo que parecía ser tierra. Me empezó a arder un poco más cuando me limpiaron con alcohol y eso. Y yo recuerdo que mamá, junto con su compañera, se murmuraban cosas entre ellas. No las escuché. Y luego su compañera se levantó. Mi mamá se quedó conmigo. Nos fuimos a los minutos y del tema no mencionaron nada. Con lo único que me quedé fue con que mamá me dijo que era alguien que se había portado mal
que eso no se hacía, que la iban a regañar, cosas que le decías a una niña. Pero cuando crecí, mi mamá me preguntó una mañana, de la nada, que si me acordaba de aquella mujer, la que me había pellizcado. Yo nunca la olvidé. Apenas recordar esa imagen me daban muchos escalofríos, aún teniendo 20 años ya. Y le dije que sí. Mi mamá me contó que ahí, en esa escuela, yo no había sido la única niña a quien le había pasado eso. Nunca le pasó a los niños, únicamente a las niñas como yo, y solamente cuando nos quedábamos solas por la escuela. Pero jamás las maestras la habían visto por ahí. No tenían idea de quién podía ser, aunque siempre la describían igual. Cada que la veían las niñas era un escándalo porque, al igual que a mí, las pellizcaban. Siempre les dejaban marcas en los brazos. A pesar de que nunca la vieran, sabían que era real. Pero pues ¿qué podían hacer? Nada. Y cuando mamá dejó de trabajar ahí, unos 4 años después de lo que me pasó, dijo que al menos en ese tiempo se había calmado ese tema, pero que no sabían si eso ya se quedaría así o pasaba cada cierto tiempo. Vámonos ahora hacia la Ciudad de México. Eli Gómez nos cuenta lo siguiente. Mis primas y yo hacíamos lo típico de quedarnos a dormir en casa de alguna de nosotras, a pasar el fin de semana juntas. Teníamos entre 8 o 10 años cuando nos quedamos en casa de una prima, que era en un departamento en Las Águilas. Mis tíos tenían rentando ahí poco menos del año. Nos habíamos quedado solamente una vez con ellos en todo ese tiempo, porque querían acomodarlo, dejarlo con buen espacio y muebles para nosotras. Entonces, en la segunda ocasión que dormimos ahí, nosotras éramos 4 primas en total. Una noche, luego de nuestra pijamada, de ver películas, platicar, todo eso, nos dormimos. Pero en la madrugada, no tengo idea de qué hora era. Mi prima y yo, en serio, al mismo tiempo, nos despertamos gritando adoloridas. Me empiezo a agarrar la pierna, buscándome el tobillo porque sentía que algo me ardía. Una de mis primas, la que estaba más cerca de la puerta, que estaba dormida en el piso, igual que nosotras, enciende la luz, y todas con cara de dormidas, bueno, a excepción de mi otra prima, quien también gritó, y yo, nos preguntan que qué pasó. En lo que nos veíamos el pie, que me ardía, no encontraba qué tenía, sentía que algo me picó, pero mi prima, la otra que gritó, se me adelantó diciendo que le habían mordido el pie. Yo me pongo a verme mejor, y también tenía una mordida. Llega mi tío preguntándonos que qué pasó también, y mi prima le dice que nos habían mordido el tobillo a las 2. Nos revisa, nosotras también ponemos más atención, y todas, junto a mi tío, vimos que las 2 teníamos la marca de una mordida, pero de alguien muy pequeño. Esa no era la mordida de un animal, de perro o gato, que tampoco tenían mascotas. Era claramente la mordida de un niño pequeño, y ambas nos despertamos al mismo tiempo de sentir eso. Mi tío nos preguntaba que si habíamos ido entre nosotras, pero cuando le decíamos que no, me di cuenta de que él no podía pensar que fuimos nosotras, por el tamaño de la mordida y los dientecitos. Y luego de que mis tíos nos lavaran los pies, mis primas mientras se quedaron buscando en el cuarto, asegurándose de cerrar la puerta para que no se escapara lo que nos hubiera mordido. Pero no sirvió de nada. No encontraron a nadie ni nada. Y nos quedamos con esa marca en la pierna, como por una semana. No fue profunda, pero sí nos dolía demasiado. Y lo que no entendimos fue cómo hizo aquello para mordernos al mismo tiempo. Entonces no supimos nada. Y por más que buscaron, trataron de encontrarle explicación, no pasó a más. Pero luego, como 2 años después, mis papás me contaron algo en secreto, que me pidieron no decirle a mis primas, aún no. Y es que en la cocina de aquel departamento, debajo del fregadero y en la pared, por remodelaciones que habían hecho por temas de plomería y eso,
que en la pared, cuando tumbaron un pedacito de ahí, hallaron una cajita con restos óseos de lo que parecía ser la manita de un pequeño. Hicieron lo correspondiente. Un desastre que se les hizo por ello. No viene al caso contarlo por aquí, pero al menos mis primas y yo, con los años, junto con mis tíos, nos dimos una idea de lo que pudo haber pasado aquella noche, que fue lo que nos mordió a las dos. En este punto, habiendo escuchado estos testimonios, ¿qué piensa? ¿Recuerda alguna experiencia que evidencie esto mismo? ¿El que los fantasmas nos puedan hacer daño? De ser así, es su turno. Cuéntenos. Será como siempre un placer conocer y contar su historia por aquí. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.